Somos Natalia, Sofía, Cris, Irache y Marina, y como estudiantes de medicina y futuros médicos hemos realizado una investigación sobre la leucemia. La leucemia es una enfermedad de la sangre en la cual la médula ósea produce glóbulos blancos anormales denominados células blásticas leucémicas o células de la leucemia. Estas células se dividen reproduciéndose a sí mismas, lo que va a generar una proliferación neoplásica de células alteradas que no mueren ni cuando envejecen ni cuando se dañan, por lo que se acumulan y van desplazando a las células normales. Las células cancerosas impiden que se produzcan glóbulos blancos, plaquetas, glóbulos rojos. Entonces, esta disminución de células sanas puede ocasionar dificultades en el transporte de oxígeno a los tejidos, en la curación de las infecciones o en el control de las hemorragias. Entonces, en algún momento las células de la leucemia van a salir de la médula ósea y van a entrar al torrente sanguíneo, causando a menudo un aumento en el número de glóbulos blancos en la sangre. Una vez en la sangre, las células leucémicas pueden propagarse a otros órganos en donde pueden evitar el buen funcionamiento de otras células corporales. Cabe destacar que la leucemia se considera cáncer de sangre porque se trata de una proliferación de células inmaduras y anormales. Hay distintos tipos de leucemia, por lo que los síntomas, el pronóstico y el tratamiento van a variar en función de la que se padezca. Basándose en la velocidad de progresión de la enfermedad, podemos distinguir entre leucemias agudas o leucemias crónicas, y atendiendo a la estirpe celular en la que se originen, se pueden clasificar en leucemias mieloides o leucemias linfoides. Teniendo en cuenta ambos criterios, entonces vamos a diferenciar leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crónica, leucemia linfocítica aguda y leucemia linfocítica crónica. En la mayoría de los casos no se puede establecer una causa identificable de leucemia, pero sí que existen una serie de factores de riesgo. Por ejemplo, el tener una historia previa de tratamiento para otras enfermedades cancerosas, es decir, el hecho de haber recibido quimioterapia o radioterapia, pues puede provocar una alteración o daño celular que derive en lo que se conoce como leucemia secundaria. El padecer un trastorno genético, como pueden ser las enfermedades como el síndrome de Down o la anemia de Fanconi, la exposición a agentes tóxicos y, pues, ya en casos minoritarios y determinados, pues el tener antecedentes familiares de leucemia también puede ser un factor de riesgo. Para definir el límite entre control y caso, habría que proceder a hacer unas pruebas diagnósticas mediante las cuales se podría establecer la existencia de la enfermedad y en qué grado se encuentra. Hay pruebas médicas que son comunes a todos los tipos de leucemia, por ejemplo la analítica, la biopsia de médula ósea o la extracción de líquido cefalorraquídeo, pruebas de laboratorio como pueden ser el recuento y examen de células sanguíneas, pruebas cromosómicas o estudios por imagen, por ejemplo rayos X, tomografía computerizada, etc. Cabe destacar que cuando la leucemia aparece en la infancia, su diagnóstico precoz se complica, ya que los primeros síntomas, que suelen ser el cansancio, falta de apetito o fiebre intermitente, son parecidos a los de otras enfermedades que aparecen en la niñez. En nuestro trabajo tenemos una serie de objetivos. El objetivo general es llevar a cabo una descripción y análisis de la epidemiología y evolución temporal de la leucemia en el País Vasco. Pero aparte de este objetivo general, tenemos otros objetivos más específicos. Por un lado, realizar una breve descripción de la leucemia y de los diferentes tipos de leucemia que existen e intentar determinar cuáles son los factores de riesgo asociados a ellas. Hemos conseguido unos datos y con esos datos hemos calculado las tasas tanto de incidencia como de mortalidad en el País Vasco, en España, en las diferentes comunidades autónomas y en Europa. Las hemos comparado entre ellas y hemos sacado una serie de conclusiones. Por último, os vamos a decir cuáles son los síntomas asociados a la leucemia y os vamos a decir unas pautas o recomendaciones médicas que puedan ser útiles en caso de sufrir esta leucemia. Bueno, en cuanto a la búsqueda de datos que hemos realizado, vamos a analizar los resultados dentro de la Comunidad del País Vasco y sus diferentes regiones y la evolución temporal que ha tenido dentro de esta. A continuación, veremos los datos que hemos obtenido comparándolos con España y con diferentes regiones de Europa, y finalmente analizaremos algunos factores de riesgo y otros datos relevantes para la investigación. Basándonos en la leucemia en el País Vasco,
Hemos observado que del cáncer en general se han producido en el periodo de 2002 a 2006 una media de 11.229 nuevos casos anuales. De estos, de leucemia, entre el periodo de la edad de 0 a 14 años, el 26,5% pertenece a los hombres y el 29,5% son mujeres. Estos porcentajes son tan altos solo en este periodo de 0 a 14 años, ya que según vamos aumentando en edad, la leucemia ya no ocupa una posición tan importante respecto a otros cánceres y su incidencia es menor. Como hemos podido observar, el número de casos en el País Vasco en el periodo que hemos mencionado, de 2002 a 2006, son 358 en hombres, que representan una tasa bruta de 6,9 por cada 100.000 habitantes, y en mujeres 237, siendo una tasa bruta de 4,9 por cada 100.000 habitantes. Para estos datos hemos calculado también la tasa ajustada tanto a Europa y a la mundial para poder hacer comparaciones más adelante. Sabemos que la edad es un factor de riesgo importante en la leucemia. En la tabla que observamos a continuación representamos las tasas específicas ajustadas a la edad y al género. Como podemos observar, los casos de leucemia son un poco altos los primeros años de vida, principalmente en el caso de las mujeres. Entre los 15 y 20 años de edad, esta incidencia va a empezar a disminuir, para luego volver a aumentar según aumenta la edad. Cuanto más se envejece, se observa que existe una superioridad en el caso de los hombres respecto a las mujeres en cuanto a los casos de leucemia. Respecto a la mortalidad, nos hemos centrado en el periodo de años de 2004 a 2008. En este periodo, del total de muertes causadas por cáncer en los individuos de 0 a 14 años, la leucemia es la causa del 20% en hombres y del 33,3% en mujeres. En este periodo, en el País Vasco, hemos encontrado 147 casos de defunciones en hombres, que representa un 2,8 por cada 100.000 individuos en total de la población. En el caso de las mujeres ha habido 120 casos de defunciones, lo que representa un 2,2 del total de 100.000 individuos en la población. Además, hemos calculado las tasas ajustadas a Europa y las tasas mundiales ajustadas a la población mundial para poder establecer comparaciones más adelante. Hemos observado que la leucemia produce la pérdida de una media de 15,17 años de vida en los hombres y este periodo es mayor en las mujeres, perdiendo 19,71 años de vida más o menos. Teniendo en cuenta la edad, observamos en esta tabla las tasas específicas ajustadas a la edad y el género. Y al igual que con la incidencia, podemos observar que la mortalidad es muy alta en los primeros años de vida, para ir disminuyendo según se va creciendo. Y cuando ya llegamos a edades más adultas, en la vejez, las tasas vuelven a incrementarse mucho. Dentro de la comunidad autónoma del País Vasco podemos encontrar diferencias entre las provincias. Por ello analizaremos la linfática y la amiloide inmunocítica, que son las más importantes tanto en incidencia como en mortalidad en las diferentes provincias, para ver las diferencias tanto en mujeres como en hombres. Entonces, en esta tabla primera analizamos la incidencia y podemos observar que los datos de Guipúzcoa son mucho menores que los de Vizcaya y de Álava, tanto en mujeres como en hombres, incluso llegando a ser, como en la leucemia mieloide inmunocítica, en los hombres la mitad que la de Vizcaya y la de Álava. En cuanto a la mortalidad, la veríamos representada en esta tabla y veríamos que en hombres, en ambos grupos analizados, las mayores tasas de mortalidad se dan en Vizcaya. Sin embargo, en mujeres, en la amiloide inmunocítica se da en Álava y la linfática se daría en Guipúzcoa. En cuanto a la evolución histórica de esta enfermedad dentro de la comunidad autónoma del País Vasco, podríamos ver que entre los años 1986 y 2006, que serían los que vamos a analizar, el número de casos aumenta tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, el número de defunciones en hombres se ve que desciende, mientras que en las mujeres aumenta. A continuación analizaremos la mortalidad de España y en las diferentes comunidades autónomas para poder compararla con el País Vasco. Podemos ver que en hombres la menor incidencia se da en Melilla y la mayor en Ceuta, donde curiosamente se da la menor en las mujeres.
Por lo tanto, hay una gran desigualdad de sexos en esta ciudad autónoma de Ceuta. En el País Vasco podremos observar que las tasas son muy bajas respecto a las españolas y que se encuentra la cuarta menor en mortalidad en hombres y la sexta en mujeres. En Europa también analizaremos las tasas de incidencia y las de muerte para poder comparar los datos que hemos obtenido en España con los datos obtenidos en el resto de los países. Podemos ver que en España tenemos unos datos menores que la europea en su conjunto, tanto en mortalidad como en incidencia, pero no hay una desigualdad muy grande ni que sea muy a tener en cuenta. En cuanto a la incidencia, podemos ver que tanto en ambos sexos como en las mujeres, la mayor incidencia se da en Chipre, sin embargo, en hombres se daría en Irlanda. Y la mayor mortalidad la observaríamos en ambos sexos y en mujeres en Grecia, y mientras que en hombres se daría en Estonia. Y tanto la mortalidad como la incidencia obtendríamos los menores datos de ellas en Bosnia-Herzegovina. A continuación analizaremos algunos de los factores que pueden afectar y provocar la leucemia. En cuanto a factores hereditarios, tendríamos que tener muy en cuenta el síndrome de Down y la anemia de Fanconi. Y como se representa en la siguiente tabla, podemos ver que en las personas que padecen síndrome de Down aumenta en cuanto al riesgo relativo en torno a un 10 o unas 20 veces respecto a la población general. En cuanto a la leucemia linfoblástica aguda, aumenta respecto a la población general 20 veces. Y la megacarioblástica aguda llegaría a aumentar 500 veces a la de la población general. En cuanto a la anemia de Fanconi, llegaría a aumentar 800 veces la probabilidad de padecer leucemia respecto a la población general. Al llevar a cabo este trabajo se han encontrado algunas dificultades. Por un lado, lo más difícil e importante al mismo tiempo fue encontrar información válida y fiable. Después de indagar por diferentes fuentes de información, la información más útil para este trabajo lo encontramos en los diferentes informes acerca del cáncer en el País Vasco realizados por el Gobierno vasco. Sin embargo, a pesar de toda la información adquirida, no conseguimos datos que sean más actuales al 2008. Cabe destacar como aspecto positivo que la mayoría de los cánceres, en este caso la leucemia, se acabe diagnosticando en nuestro sistema sanitario, por lo que es muy improbable que haya un infrarregistro de los casos de leucemia. Lo importante es dar con los datos correctos. En este caso nos han servido de mucha ayuda los registros del Gobierno vasco. Al analizar todos los datos, nos han sorprendido algunos de ellos. Por un lado, nos ha sorprendido el hecho de que la leucemia en edades tempranas sea más probable en mujeres, mientras que en el adulto los hombres son los que más lo padecen. Sin embargo, los datos más significativos para nosotros han sido las tasas de incidencia de mortalidad ajustadas por sexo. Por un lado, la tasa de incidencia de la leucemia ajustada por sexo ha incrementado durante los últimos años. Esto puede deberse a la mejora de la sanidad a la hora de diagnosticar esta enfermedad, ya que ahora es muy infrecuente que este tipo de enfermedad pase desapercibido a la hora de hacer un análisis. Por otro lado, también puede deberse al cambio de los hábitos de vida, tabaquismo, alcohol, comida basura. Sin embargo, todos son hipótesis. No se ha encontrado ninguna asociación estadísticamente significativa entre ellas. Por otro lado, aunque la incidencia haya incrementado, la mortalidad ha disminuido durante los últimos años. Y esto sí que es debido a los avances realizados en el área de la medicina. Diagnósticos precoces, tratamientos más eficaces. Refiriéndonos a los datos de Europa, se han encontrado diferencias entre datos de España y otros países. Estas diferencias son pequeñas, no son estadísticamente significativas, pero sí que pueden deberse a factores ambientales, genéticos, relacionados con el estilo de vida de diferentes países que llevan a distintas o a pequeñas diferencias entre ellas. Al igual, esto mismo pasa en diferentes comunidades autónomas de España. Como el caso más concreto, como el caso más claro, tenemos el caso de Ceuta, donde la incidencia de las mujeres es la más baja de toda España, mientras que la incidencia de hombres es la más alta de toda España. Todavía no sabemos cuáles pueden ser los factores relacionados a esta diferencia, pero se tendría que llevar
una investigación durante un periodo de tiempo para ver qué factores pueden estar relacionados. Vale, después de haber analizado todos los datos, nos gustaría dar un comunicado al pueblo con los aspectos que nos parecen más importantes. A esta enfermedad no se le puede establecer una causa identificable, pero os podemos asegurar que no es una enfermedad contagiosa y tampoco es hereditaria. Aparte de los factores de riesgo, también hay que tener en cuenta los síntomas. Estos pueden tener muchas causas. A menudo son causados por problemas de la médula ósea, que es donde comienza la leucemia, también por la invasión de células leucémicas, aunque también muchos de estos síntomas pueden ser no causados por la leucemia. Algunos de estos síntomas se causan por un bajo recuento de glóbulos rojos. Por ejemplo, entre ellos estaría el cansancio, la sensación de frío, mareos. Por otro lado, otros síntomas pueden ser causados por tener bajos glóbulos blancos, infecciones que no desaparecen o aparecen una detrás de la otra. También puede pasar que aunque los niveles de estos glóbulos blancos sean los correctos, estos glóbulos pueden no hacer su función correcta. Esto también puede generar fiebre. Por otro lado, los síntomas causados por tener bajas plaquetas pueden ser la tendencia a que aparezcan muchos moretones y muchos sangrados. Hay que señalar que según el tipo de leucemia que se tenga, aparecerán distintos síntomas. Pero, como sabéis, una fiebre no tiene por qué ser un síntoma de leucemia. Por lo tanto, por ejemplo, los niños, que serían un grupo más vulnerable a tener leucemia, deberían acudir al médico por si se tratase de esta enfermedad. En cuanto al tratamiento, destacarían la quimioterapia y el trasplante de médula ósea. Y estos tratamientos tienen una curación del 30 a 40%. Y esta proporción es mayor en los jóvenes que en los adultos. Hasta la fecha no se conoce ninguna forma de prevenir la leucemia, pero se puede reducir el riesgo. Los expertos aconsejan llevar una vida saludable, sin hábitos tóxicos. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que hay que intentar llevar una nutrición siguiendo unas pautas que aconsejen los médicos. Por otro lado, hay que llevar un seguimiento después de haber finalizado con el tratamiento por si hay algún cambio. Y por último, también siempre es aconsejable apoyarse en el equipo médico o en los especialistas, porque al recibir la información de que padeces esta enfermedad, esto puede ser un impacto muy grande para el paciente. Tras haber realizado el trabajo, nos gustaría por un lado servir de ayuda como fuente de información y por otra mostrar nuestro apoyo a todas las personas que luchan contra la leucemia cada día.